podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy, que parece que tengo algo de mejor voz, querría compartir con vosotros algunas reflexiones o más bien una guía sobre qué hacer y qué no hacer, pues en el próximo Mobile World Congress, corresponde al año 24 y que, como sabéis, se celebra en un par de semanas en Barcelona. Efectivamente, volvemos a la FIRA, como prácticamente casi todos los años, y volveremos a estar, ¿no?, en la reunión más grande del mundo en la práctica de la industria de las telecomunicaciones. Si bien, y lo sabéis, pues las cosas se complican, ¿no? Y hay cada vez más eventos también de gran impacto, ¿no? Por ejemplo, también pues los eventos que la propia GSMA organiza pues en las Américas o en Asia, pero también eventos relacionados con digamos que con la electrónica de consumo o con el contenido televisivo. Bueno, como sabéis, nada es para siempre y todo cambia. Pero el mobile sigue siendo una cita pues prácticamente ineludible, ¿no?, para buena parte de nuestra industria, ¿no?, de nuestra profesión. Y es también una gran oportunidad para acumular miles de pasos, ¿no?, en nuestros relojes y en nuestros teléfonos. Y un poco más en serio, ¿no? También es el momento, ¿no?, pues para volver a contactar con amigos, con clientes, con compañeros, ¿no?, que a lo mejor están físicamente lejos, ¿no? Y pasar un rato en Barcelona siempre es desde luego, una gran oportunidad. Pero, y los que habéis estado allí alguna vez lo sabéis bien, ¿no? Entre, entre tantas luces, tantos colores, tantos stands, tantos kilómetros caminados, tantas reuniones a puerta cerrada, tantas barras con café, tantas copas de vino que se sirven en el interior de los pabellones, hay que ser un poco como Ulises, ¿no? Y no dejarse arrastrar por los cantos de sirena, pero también como Ulises, ¿no? Ser capaz de disfrutarlo, ¿no? Y de imaginar qué quieren decir. Como sabéis, Ulises, para lograr eso, pues se hizo amarrar, ¿no?, al palo de su barco, ¿no? Nosotros tendremos que buscar una manera no tan clara y seguro que no tan poética, ¿no?, pues de tratar de atravesar ese mar, ¿no? Y esta es la idea, ¿no? Quiero contaros qué es lo que yo voy a buscar en la feria, qué es lo que voy a desechar, y quiero compartirlo con vosotros pues para ver si coincide con lo que vosotros buscáis y sobre todo si me ayudáis a encontrarlo, ¿no? Para hacer ese repaso he utilizado la misma estructura en la que la GSMA está promocionando la feria, es decir, vamos a ver una serie de slides, 5, en las que corresponden con los puntos, digamos, que el propio Mobile World Congress pues está estructurando, por así decirlo, su oferta, ¿no? Y la primera habla de darle forma al futuro con 5G, ¿no? Es lo que nosotros podríamos llamar 5G más y que probablemente siga siendo, ¿no?, uno de los asuntos más candentes, más interesantes de la feria, ¿no? Y ahí, ¿qué debe buscar, no? Bueno, pues lo que yo buscaría, las respuestas que yo trataría de encontrar serían las preguntas relacionadas con nuevos modelos de despliegue de redes 5G, evidentemente. Cómo los nuevos modelos de las nuevas arquitecturas de RAN, por así decirlo, nuevas, ¿no? ¿Me entendéis, no? Pues como el VRAN o el mismo Open RAN, van a ayudar a bajar tu CAPEX de despliegue en los próximos años. Hay algo más, que no es poco, además de servir para presionar, ¿no?, estas arquitecturas, ¿no?, a los fabricantes tradicionales, ¿no?, como me contaban, ¿no?, en algún reciente proceso licitatorio, ¿no?, de algún operador europeo, ¿no? O hemos visto recientemente, ¿no?, la adjudicación a Ericsson digamos que el VRAN, que no Open RAN, de AT&T en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué hay de eso para nosotros? Es decir,
cómo se compara ese CAPEX que hay que invertir de esa manera con, digamos que los modelos clásicos, mi modelo, con el que yo pensaba desplegar mi red. ¿Cuánto puedo ahorrar, ¿no? Eh, ¿Cuántos millones de euros, ¿no? Por kilómetro cuadrado o por unidad de población, ¿no? Voy a conseguir ahorrar si soy capaz de capturar estas olas, ¿no? Y estas nuevas arquitecturas. Otra cosa que me preguntaría es también si hay algún escenario de greenfield, algún escenario específico, cobertura en zonas industriales, tal vez cobertura en zonas rurales, tal vez cobertura y servicios de misión crítica. ¿Hay algún lugar, ¿no? donde digamos que estas nuevas maneras de desplegar estas arquitecturas Virtual RAN o Open RAN me permiten dar un salto cualitativo? Bueno, pues es algo que también me preguntaría y que me gustaría averiguar. Debajo de todo esto, de todas estas preguntas, en realidad subyace, ¿no? ¿Cuál va a ser el path? ¿Cuál va a ser el camino en el que yo voy a migrar mi tráfico, fundamentalmente 4G en este momento, hacia 5G, ¿no? ¿Con qué velocidad? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuáles son fundamentalmente, ¿no? los economics asociados a este tipo de migración? ¿Cómo se relaciona eso con mis acuerdos de red con terceros? ¿Cómo voy a gestionar esto en un entorno también, en el caso de los operadores europeos, de independencia estratégica? Es decir, cómo voy a manejar, ¿no? esta exposición durante esta migración a 5G de lo que podrían ser potencialmente, ¿no? pues proveedores de alto riesgo, ¿no? según digamos que la terminología que usa el Esquema Nacional de Seguridad 5G. Bueno, pues son preguntas que me tengo que hacer. Hablando del acceso, ¿no? de lo que sería el RAN, que es donde está fundamentalmente el CAPEX, ¿no? en el caso de un operador móvil. Pero también, y ya que estoy en la feria, me preguntaría, ¿no? ¿Cuál es la solución cloud? ¿Cuál es mi arquitectura cloud? Pues para desplegar mi versión del core standalone y las siguientes versiones, ¿no? Porque que va a ser cloud, pues es evidente que no hay ninguna duda, pero eso en realidad esconde muchas más preguntas, ¿no? Bueno, sobre las que tengo que responder, sobre todo para bajar el CAPEX ahora, pero sobre todo para mantener controlado el OPEX del futuro, ¿no? Y ver qué puntos de equilibrio hay ahí. Así que esta es probablemente la primera sesión de preguntas, ¿no? Todo lo relacionado con la evolución del despliegue de 5G. Porque probablemente, digamos que los ingresos asociados a los nuevos servicios 5G sean difíciles de encontrar. Seguro que en la feria veremos al menos sus sombras, pero que el despliegue de 5G ha llegado y hay que realizarlo, pues también es una realidad, ¿no? Entonces, bueno, en nuestras manos está hacerlo de la manera más eficiente posible. Y dentro de esto, ¿qué sirenas debes tratar de esquivar? Es decir, ¿qué cantos, qué conversaciones no deberían detenerte, ¿no? Pues hablar en este momento del 6G, en mi opinión, pues bueno, es que saltarse una página. Eso tal vez se pueda hacer en Corea, ahora en Europa y en el resto del mundo prácticamente, eh, pues no toca. Y obsesionarte en este momento también de la historia del despliegue, ¿no? Por aspectos técnicos como soluciones de muy alta capacidad basadas en bandas muy altas o con niveles de MIMO muy altos, o obsesionarte también por aspectos, digamos que importantes sin duda, pero complementarios, ¿no? Como puede ser la cobertura en interiores y cómo hacerla crecer. Creo que este año, todavía no estamos en esa página, del libro. Ok. El siguiente punto es las conexiones masivas, ¿no? El IoT, aunque también digamos que en el lenguaje de la GSMA pues hay algunas cosas más. Alrededor del IoT, la clave ya no es tanto como en el punto anterior una cuestión de infraestructura, como una cuestión de identificar casos de uso, modelos de negocio en los que el IoT estén generando ingresos relevantes para algún operador móvil. Los hay, seguro que los hay, y de hecho, pues, digamos que
el número de conexiones asociado a machine to machine, pues no para de crecer. Eso es un hecho en todo el mundo y además, digamos que con unas dinámicas muy particulares. La cuestión es que hay que comprenderlos muy bien, porque de cómo funcionan y de cuál sea, digamos que la arquitectura de negocio que hay detrás, pues dependen un montón de decisiones, ¿no? Y depende también quién va a ganar, perder o no ser relevante, ¿no? En este tipo de batallas. Relacionado con esto, aunque de manera tangencial, hay un aspecto que tenemos que mirar, yo creo que ya se empezaba a ver el año pasado, este es importante y lo tenemos que mirar fundamentalmente para evaluar su impacto, es lo que se llaman redes no terrestres, Non-Terrestrial Network, ¿no? NTN, ¿no? Es decir, cómo todo este ecosistema, ¿no? Pues va a convivir para unos usos o para otros, con unos anchos de banda o para u otros, pues con redes fundamentalmente vía satélite, ¿no? Que están destinadas a complementar de alguna manera y a llevar cobertura allá donde pues no es viable por, por cualquier motivo, ¿no? Digamos que la conectividad por medios terrestres, ¿no? Que como sabéis, pues es, digamos que la solución ubicua, ¿no? Que nos hemos dado como sociedad. Bueno, tenemos ese complemento, tenemos que entenderlo bien, tenemos que entender cuáles son las soluciones tecnológicas y qué papel juegan, y bueno, sobre eso podremos definir nuestra estrategia. Y hay un punto que tal vez hubiéramos podido cubrir, ¿no? En el apartado anterior, ¿no? Pero bueno, que de alguna forma también bebe de esa idea, ¿no? De tratar de cubrir, en este caso con redes fijas móviles, con redes terrestres móviles, quiero decir, pues allá donde no llegan las redes fijas, que por definición son terrestres, ¿no? Pues lo que se llama High Wireless Access, ¿no? La idea de dar acceso fijo con métodos inalámbricos, ¿no? Esto, como sabéis, en algunas regiones del mundo, en particular de manera muy clara en Estados Unidos, ¿no? Pues está siendo un gran éxito, ¿no? Y es algo que efectivamente pues hay que saber gestionar y a lo que hay que estar atento en cualquier caso. Y deberíamos ser capaces, ¿no? De entender cómo esto sucede y cómo vamos a ser capaces de, entre comillas, proteger a nuestras redes, ¿no? Del impacto del éxito de un servicio de ese estilo, ¿no? Porque como sabéis, pues tanto los patrones de uso como la distribución del tráfico pues es completamente diferente, ¿no? A lo que sería el uso móvil basado en smartphone, digamos que convencional. Y dentro de este marco, ¿qué deberías evitar, ¿no? ¿Qué conversaciones no deberías tener o deberías esquivar, ¿no? Bueno, dejarte deslumbrar por soluciones muy complejas o muy sofisticadas de sensorización, y seguro que vamos a ver un montón en la FIRA y habrá de todo y está muy bien, pero probablemente eso en este momento no sea la palanca principal de tu negocio y caer, si queréis complacientemente, en la idea de que el Five Wireless Access es la próxima killer application y que acabará con la fibra y bueno, y que habrá un cambio radical. Bueno, eso tal vez pueda suceder, tal vez en algunos mercados, pero es muy probable que en tu mercado eso no ocurra o al menos no de una manera tan clara, ¿no? Entonces, bueno, pues es también una idea que hay que saber manejar porque ambas son muy atractivas. El siguiente punto está alrededor de la inteligencia artificial. No podía faltar, ¿no? En un foro tecnológico este año, ¿no? Pues una mención a la inteligencia artificial y seguro que veremos también eh, pues centenares, si no miles, ¿no? De claims relacionados con inteligencia artificial. Ahora bien, a la hora de saber qué buscar y qué tiene sentido que encuentres, pues tienes que ser consciente de que tu organización tiene datos que difícilmente, por no decir de manera imposible, ¿no? Podrás exportar a la nube pública y tampoco estás en condiciones como organización, ¿no? de importar datos de la nube pública. Es decir, esa gran magia, ¿no? De los grandes modelos de lenguaje, de esa inteligencia artificial
generativa queda de momento muy lejos, ¿no?, de tus aplicaciones de negocio. Bueno, lo cual no te impide que pienses en ellas y busques maneras de evolucionar, pero realmente queda lejos, ¿no? Así que debes buscar eh, casos de uso que, conociendo esta limitación, y ya los hay, pues utilicen estos modelos, estos nuevos modelos, por así decirlo, generados a través de grandes modelos de lenguaje, que extraigan, digamos que la inteligencia, ¿no?, pues de la nube pública, y que luego tú puedas complementar, ¿no?, con tus insights de tus propios datos, ¿no?, que de ninguna manera pues pueden mezclar ni confundir, ¿no?, con esos que vienen de la nube pública. Esto te va a dejar soluciones probablemente muy similares al Machine Learning, ¿no?, en el que tú ya venías trabajando desde hace de algún tiempo. Eh, bueno, pero desde luego es la palanca, ¿no? Es el momento, ¿no?, pues de buscar esos casos, ¿no?, y hacerlos brillar. De hecho, vas a encontrarlos prácticamente pues para todos los procesos de una telco, ¿no? Porque no va a haber, digamos que, proceso que no sea, digamos que no sea, al menos en teoría, no susceptible de ser optimizado con inteligencia artificial. Sin embargo, por esto que te decía, ¿no?, de la mezcla de los insights con los grandes modelos de lenguaje, muy probablemente, digamos que esos primeros impactos estén muy cerca del público B2C, de tu gran público, ¿no?, de tus sistemas de ventas y atención al cliente, ¿no? Así que yo sería especialmente sensible ahí en esta zona, ¿no? ¿Qué conversaciones evitaría yo? ¿Qué tiempo me ahorraría, por así decirlo, ¿no? Pues tratar de perseguir casos que todavía no han demostrado ningún impacto en algún proceso de tu industria, por prometedores que parezcan, ya vendrán, pero concéntrate en los que ya están teniendo impacto, ¿no? Aunque pueda parecer un poco, digamos, que poco original, ¿no?, este consejo, ¿no?, o esta manera de verlo. Y luego evitaría también discusiones que en este punto, en este momento de la historia, recuerdan bastante, ¿no?, a lo que podría ser Constantinopla, ¿no?, acerca de cuál era el real sexo de los ángeles, si es que estos tenían sexo, ¿no? Que es básicamente en qué vas a especializar tus data centers, hablo siempre como telco, o si debes especializarlos en grandes procesos para inteligencia artificial, o si por el contrario debes esperar cargas de trabajo, workload, ¿no?, pues en los que la latencia sea muy relevante, y entonces estaríamos hablando de soluciones Edge, que era otra de las grandes promesas de la industria. Bueno, en este momento, como industria, todavía creo que no podemos elegir, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión de la que ya hablaremos en el futuro, creo. Otro punto clave, probablemente este sea el encargo más difícil que os voy a hacer, es, digamos, que la industria 4.0, la transformación digital, fundamentalmente cómo la industria de las comunicaciones móviles o fijas, y en muy particular, de manera muy particular, ¿no?, pues el 5G, está, de hecho ya lo está haciendo, ¿no?, transformando pues procesos de otras industrias. Pero encontrar un caso de uso industrial maduro en el que haya una clara articulación entre los beneficios que se obtienen digamos que de esta digitalización o automatización, y la existencia de capacidades avanzadas de conectividad como las que ofrece el 5G, bueno, pues es, como os digo, un encargo difícil, ¿no? Pues seguro que los hay, pero requiere mucho esfuerzo y mucha comprensión, ¿no?, ser capaz de entender esas palancas, ¿no? Y cómo efectivamente, digamos que de esas nuevas capacidades de comunicaciones avanzadas se han traducido efectivamente en una mejora, ¿no?, de algún tipo en ese proceso industrial, ¿no?, que estamos digitalizando. Es probablemente, ya os digo, la misión más importante que tengamos, y es también
el lugar, ¿no? Pues para tratar de ir a identificar, ¿no? Esas experiencias pues en todo el mundo. De manera paralela, y mientras buscas ese gran caso de uso, trata también de dilucidar cuál es el impacto de la política de espectro sobre, digamos que la generalización de esos casos, en particular del uso de la banda de 3,5 y alrededores hasta 4,5, si no recuerdo mal, gigahercios, y si efectivamente, como parece indicar el sentido común, ¿no? Digamos que las reservas de espectro para uso no licenciado o restringido en esas bandas, ¿no? Pues está efectivamente, ¿no? Propiciando la aparición de ese o de esos grandes casos de uso, ¿no? que estábamos mencionando hace un instante. De nuevo, y aquí es bastante obvio en qué no deberías invertir tu tiempo, ¿no? ¿Qué sirenas deberías escuchar, pues a lo lejos, ¿no? Bueno, pues tratar de perseguir casos que no han demostrado éxito, ¿no? en la industria, o tratar de alguna forma pues identificar, eh, quedarte, ¿no? Pues en catálogos más o menos genéricos, ¿no? Que afectan a todos los sectores, ¿no? Y que hablan de posibilidades que deberían aterrizarse, ¿no? Es algo que efectivamente pertenecen ya al pasado, ¿no? Ese tipo de conversaciones, ¿no? Luego, está el aspecto del impacto social, ¿no? De estas tecnologías y cómo con ellas, digamos que con el producto, ¿no? de esta industria, vamos a conseguir de alguna forma mejorar más la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, ¿qué deberías preguntarte, ¿no? ¿Qué deberías buscar en la feria, ¿no? Pues yo buscaría iniciativas que hicieran, que ayudaran a tu región, pues en este caso estamos hablando de Europa, ¿no? A recuperar o a ocupar una posición de liderazgo en 5G. La semana pasada hablamos del informe de ENNO, ¿no? Pues que colocaba a Europa, desde luego, no en la posición más avanzada, ¿no? En 5G. Y esto es algo de lo que tenemos que ser conscientes y sobre lo que tenemos que actuar. Y además esto pilla a Europa en una situación en la que debe, por una parte, gestionar, como decíamos antes, el concepto de independencia estratégica, ¿no? Y además, bueno, pues seguimos viviendo en el modelo que nos dimos, ¿no? Pues de competencia encarnizada, ¿no? En lo que se refiere a la prestación de servicios de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, deberíamos ser capaces de identificar todos esos modelos de colaboración entre miembros de la industria y entre pues, las entidades públicas, ¿no? Los gobiernos de algún tipo, ¿no? Que están enfocadas a reforzar ese liderazgo a la vez que se cierran pues, brechas digitales, ¿no? Y deberíamos ser especialmente sensibles a partir de ahora, ¿no? Una vez que de alguna forma, digamos que la brecha geográfica, pues es algo conocido y más o menos manejado, ¿no? En cómo vamos a cerrar esa brecha social, que probablemente mucho más leve, ¿no? Pero también existe. ¿Qué evitaría? ¿Qué conversaciones no tendría yo, ¿no? Pues durante esta semana, ¿no? Pues evidentemente evitaría cualquier tipo de discurso triunfalista de somos los primeros del mundo, nadie nos va a poder atrapar, porque ni es positivo ni es cierto en este momento, salvo excepciones, ¿no? Y luego también en el extremo contrario, ¿no? Evitaría también cualquier discurso melancólico, los que me conocen ya lo saben, todo está fatal, y no hay más que esperar, ¿no? Que vengan los gafas a pagar, porque tampoco eso nos va a sacar, ¿no? de la situación en la que estamos. Así que ahora nos falta también por ver un poquito hacia el futuro, ¿no? Cuáles, de alguna forma, son los game changers, es decir, qué cosas vamos a poder ver en la feria, ¿no? Que van a hacer cambiar la industria
y no hay tantas. De hecho, yo creo que las más relevantes las vimos en el primer punto. Pero yo estaría muy atento a los posibles impactos de cosas como el Apple Vision, digamos que las gafas estas de realidad expandida o realidad eh, aumentada, ¿no? Pues que ha empezado a comercializar pues hace una semana Apple, ¿no? Bueno, digamos que del éxito y de las aplicaciones que se desarrollen para ese dispositivo o dispositivos similares, ¿no? Pues puede ser que dependa, ¿no? De alguna forma el destino de esta industria, ¿no? Porque tienen el potencial, digo el potencial, ya veremos si esto se cumple, ¿no? Pues para sacarnos, ¿no? De esta fase en la que está la industria, ¿no? De crecimiento del ancho de banda, digamos que atenuado, amortiguado. Así que yo estaría muy atento, ¿no? A tratar de entender hacia dónde se mueve ese ecosistema y si va a tener algún impacto, ¿no? Porque podría ser, de hecho a Apple también le ha sucedido, ¿no? Y podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? Que no hubiera, no fuera un éxito o fuera, bueno, pues algo similar, ¿no? A las consolas, que son estupendas, las consolas de videojuegos, quiero decir, pero que no dejan de ser un nicho, ¿no? Entonces, bueno, veamos a ver qué ocurre, veamos en qué dirección nos movemos y estemos muy, muy atentos, porque ahí sí hay un auténtico potencial disruptivo, ¿no? ¿Qué evitaría yo en esto? Y aquí es mucho más difícil acertar, porque estamos hablando del futuro y nadie sabe muy bien qué va a ocurrir, y desde luego aquí el riesgo es acertar y quede lo mismo, o al contrario, pero evitaría conversaciones que hablasen del metaverso en general o de los metaversos en general. Bueno, eso es algo que ya no va a ser fácil, pero el riesgo existe y podemos vernos envueltos, ¿no? en esas aplicaciones, ¿no? O cuando me hablen de latencias, videojuegos y coches conectados, ¿no? Eso es algo que digamos que pasó ya su punto de expectativas y ahora pues debe madurar, ¿no? Hasta que vuelva a nuestra conversación, ¿no? Así que bueno, estemos atentos. Y también sería muy, muy selectivo, ¿no? En el tipo de conversaciones cuando hablemos de transformaciones relacionadas con los APIs. Ese va a ser otro tema candente en la feria, va a ser imposible evitarlo. Hay mucho esfuerzo, mucha energía y mucha verdad también detrás de todo esto, pero bueno, pues es algo que tenemos que ver cómo evoluciona, ¿no? De momento, tú recuerdas cómo ha sido tu experiencia y cómo se han resuelto las cosas la última vez que hayas tenido que cambiar pues la contraseña de tu Outlook, por ejemplo, ¿no? O de tu paquete Microsoft Office con el que pues, prácticamente con seguridad tienes que trabajar, ¿no? Pues eso te da una idea también de cómo pueden evolucionar las cosas. Así que, en resumen, y esto no deja más de ser un consejo y a la vez, pues, una petición de ayuda, el mobile, pues es el mobile, ¿no? Y es una gran oportunidad, ¿no? Pues para volver a reunirse con la industria y ver a gente con la que no veía físicamente, pues hace tiempo y eso siempre está bien. Además de, por supuesto, de conocer a personas nuevas, ¿no? Pero también y fundamentalmente es una oportunidad, ¿no? Para ver qué ocurrirá con la industria telco en los próximos meses. Pero leer esto, qué va a ocurrir en los próximos meses, como decía, entre todo el ruido y los colores y los stands de la fira, o en tu camino desde la fira hacia el restaurante de IKEA, pues no es exactamente fácil. Tratar de buscar respuesta a las preguntas que tendrán efecto a medio plazo en tu negocio es lo que debes hacer, ¿de acuerdo? Debes tener claros cuáles son esos impactos que estás buscando, ¿no? Y de alguna forma, pues son los que he tratado de resumir, ¿no? En esta conversación de hoy.
Y hay que estar atento, y ese era fundamentalmente el objetivo de esta slide anterior, ¿no? A las cosas que realmente tengan un potencial disruptivo, ¿no? Y ver cómo madura. Así que, si sabes dónde encontrar respuestas a estas preguntas, o ya las tienes, ¿no? Para algunas de las cosas que hemos hablado, pues por favor, compártela con nosotros, ¿no? Porque ninguna de las que hemos puesto encima de la mesa, ¿no? Pues son respuestas fáciles, ni es sencillo encontrar una respuesta, ¿no? Digamos que en el Congreso. Así que, si vas a pasar por la FIRA, pues mándame un mensaje, ¿no? Porque a lo mejor nos podemos ver y compartimos, ¿no? Nuestras preguntas y nuestras respuestas. Y eso es todo lo que os quería contar esta tarde. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.